Bienvenidos al Spitzenkorb-Telema. Estamos examinando a Paracelso en confrontación directa con el establishment médico y alquímico del Renacimiento. No el Paracelso de la leyenda, el mago o el vagabundo, la figura protoromántica, sino el alquimista trabajador, metódico y enfurecido, que imparte instrucción técnica mientras desmantela la autoridad intelectual de Galeno y Avicena. Este extracto, el tesoro de los tesoros para los alquimistas, pertenece a un momento de ruptura en el pensamiento occidental, principios del siglo XVI, cuando un médico suizo sin credencial universitaria comenzó a publicar textos que trataban las operaciones de laboratorio como filosofía, y la filosofía como inseparable de la transformación de la materia. Paracelso heredó la fusión medieval de la alquimia y la medicina, la creencia de que la transmutación de metales y la transmutación de enfermedades eran fundamentalmente el mismo trabajo. Pero invirtió toda la premisa. Mientras que los alquimistas anteriores al buscaban el mercurio y el azufre como los dos principios del cambio metalúrgico, Paracelso introduce un tercero, el agua mineral, que actúa como coagulante y medio. Esta no es una elaboración mística. Esta es una afirmación sobre la estructura de la materia misma. Y está hecho contra todo el peso de la medicina galénica, la farmacia aviceniana y la tradición alquímica que va desde Javier hasta Alberto Magno. Lo que está a punto de leer es la salva inicial de esa guerra. El texto surge de la convicción de Paracelso de que la naturaleza misma es la única autoridad legítima, natura est magistra, y que los médicos y alquimistas de las tradiciones salernitana y árabe habían sistematizado la ignorancia en ley. Escribió esto entre 1524 y 1530, probablemente en Estrasburgo o Basilea, cuando todavía se movía entre cortes y regiones mineras, acumulando el conocimiento práctico que se convertiría en su pretensión de superioridad sobre las escuelas eruditas. La corriente de pensamiento aquí es espagírica, la doctrina de que la separación y recombinación de sustancias naturales, destilación, fermentación, calcinación, putrefacción, refleja tanto la generación cósmica como la operación de la voluntad divina. Pero Paracelso utiliza la espagiria como arma contra la escolástica. No discute. Y lo demuestra. Y lo hace con desprecio. Ahora el texto mismo. La naturaleza engendra un mineral en las entrañas de la tierra. Hay dos tipos de él, que se encuentran en muchas regiones de Europa. Lo mejor que se me ha ofrecido, que también se ha encontrado genuino en la experimentación, está externamente en la figura del mundo mayor, y está en la parte oriental de la esfera del Sol. Y el otro, en la estrella del sur, se encuentra ahora en su primera eflorescencia. Las entrañas de la Tierra arrojan esto a través de su superficie. Se encuentra roja en su primera coagulación, y en ella se esconden todas las flores y colores de los minerales. Los filósofos han escrito mucho sobre él, porque es de naturaleza fría y húmeda y concuerda con el elemento agua. En lo que se refiere a su conocimiento y experimentación con él, todos los filósofos que me precedieron, aunque lo han apuntado con sus misiles, se han desviado mucho de su objetivo. Creían que el mercurio y el azufre eran la madre de todos los metales, sin soñar siquiera en mencionar un tercero, y sin embargo, cuando el agua se separa de ella mediante el arte espagírico, la verdad se revela claramente, aunque ni Galeno ni Avicena la desconocían. Pero si por el bien de nuestros excelentes médicos, tuviéramos que describir solo el nombre, la composición, para la disolución y la coagulación, como en el principio del mundo la naturaleza procede con todas las cosas que crecen, un año entero apenas me bastaría. Y para explicar estas cosas ni siquiera las pieles de numerosas vacas serían suficientes. Ahora afirmo que en este mineral se encuentran tres principios, que son el mercurio, el azufre y el agua mineral que ha servido para coagularlo naturalmente. La ciencia espagírica consigue extraer este último de su propio jugo cuando no está del todo maduro, en pleno otoño, como una pera de un árbol. Y el árbol contiene potencialmente la pera. Si los astros celestes y la naturaleza están de acuerdo, el árbol echa sus primeros brotes en el mes de marzo, luego echa capullos, y cuando estos se abren aparece la flor, y así sucesivamente hasta que en otoño, la pera madura. Lo mismo ocurre con los minerales. Estos nacen igualmente en las entrañas de la tierra. Que los alquimistas que buscan el tesoro de los tesoros tomen nota de esto cuidadosamente. Les mostraré el camino, su principio, su medio y su fin. En el siguiente tratado describiré el agua adecuada, el azufre adecuado y su bálsamo adecuado. Por medio de estos tres la resolución y la composición se coagulan en una sola. Del azufre del cinnabar. Tome cinabrio mineral y prepárelo de la siguiente manera.
Se cuece con agua de lluvia en una vasija de piedra durante 3 horas. Luego purifíquelo cuidadosamente y disuélvalo en aqua regis, que se compone de partes iguales de vitriolo, nitro y sal amoniacal. Otra fórmula es el vitriolo, el salitre y la lumbre y la sal común. Destila esto en un alambique. Viértelo de nuevo y separa así cuidadosamente lo puro de lo impuro. Déjalo pudrirse durante un mes en estiércol de caballo. Luego separe los elementos de la siguiente manera. Si da su signo, se comienza la destilación por medio de un alambique a fuego de primer grado. El agua y el aire ascenderán, el fuego y la tierra quedarán en el fondo. Luego volver a unirlos y tratarlos poco a poco con las cenizas. Así volverán a ascender primero el agua y el aire, y después el elemento fuego, que los artistas expertos reconocen. La tierra permanecerá en el fondo del recipiente. Esto se recoge allí. Es lo que muchos buscan y pocos encuentran. Prepararás esta tierra muerta en el reverbero según las reglas del arte, y después añadirás fuego de primer grado durante 5 días y 5 noches. Cuando estos hayan transcurrido se deberá aplicar el segundo grado por el mismo número de días y de noches, y proceder según el art con la materia adjunta. Finalmente encontrarás una sal volátil como un álcali fino, que contiene en sí misma el astrum del fuego y de la tierra. Mezcla esto con los 2 elementos que se han conservado, el agua y la tierra. Colócalo nuevamente sobre las cenizas durante 8 días y 8 noches, y encontrarás aquello que ha sido descuidado por muchos artistas. Separa esto según tu experiencia, y según las reglas del arte espagírico, y tendrás una tierra blanca, de la cual se ha extraído su color. Une el elemento fuego y sal a la tierra alcalinizada. Digerir en un pelícano para extraer la esencia. Entonces será depositada una tierra nueva, la cual fue dejada a un lado. Sobre el león rojo. Toma luego el león en el pelícano, que también se encuentra al principio cuando ves su tintura, es decir, el elemento fuego que está sobre el agua, el aire y la tierra. Separarlo de su depósito mediante trituración. Así tendrás el verdadero aurum potabile. Endulza esto con el alcohol del vino vertido sobre él y luego destila en un alambique hasta que notes que no queda acidez en el aqua regia. Este aceite del sol, encerrado en una retorta herméticamente cerrada, debéis colocarlo en elevación para que sea exaltado y duplicado en su grado. Luego coloque el recipiente todavía bien cerrado, en un lugar fresco. Así no se disolverá, sino que se coagulará. Colóquelo nuevamente para elevación y coagulación, y repite esto 3 veces. Así se producirá la tintura del sol, perfecta en su grado. Mantén esto en su propio lugar. Sobre el león verde. Tome el vitriolo de Venus, cuidadosamente preparado según las reglas del arte espagírico, y añádele los elementos agua y aire que has reservado. Resolver y dejar pudrir durante un mes según las instrucciones. Cuando termine la putrefacción, contemplaréis el signo de los elementos. Sepárelos y pronto verá 2 colores, a saber, blanco y rojo. El rojo está por encima del blanco. La tintura roja del vitriolo es tan poderosa que enrojece todos los cuerpos blancos y blanquea todos los rojos, lo cual es maravilloso. Trabaja sobre esta tintura por medio de una retorta y percibirás que surge una negrura. Vuelve a tratarlo mediante la retorta, repitiendo la operación hasta que salga blanquecino. Continúa y no desesperes del trabajo. Rectifica hasta encontrar el verdadero y claro león verde, que reconocerás por su gran peso. Verás que es pesado y grande. Esta es la tintura, oro transparente. Verás signos maravillosos de este león verde, que ningún tesoro del león romano podría comprar. Feliz aquel que ha aprendido a encontrarlo y utilizarlo como tintura. Este es el verdadero y genuino bálsamo, el bálsamo de las estrellas celestiales, que no deja que los cuerpos se descompongan, ni permite que la lepra, la gota o la hidropesía echen raíces. Se da en dosis de 1 grano, si ha sido fermentado con azufre de oro. Ah, Carlos el alemán, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde están tus filósofos? ¿Dónde están tus médicos? ¿Dónde están vuestros decoctores de maderas, que al menos pulvan y relajan? ¿Está tu fieno al revés? Se han desviado vuestras estrellas de su curso, y se están desviando en otra órbita, lejos de la línea de limitación, ya que vuestros ojos están heridos por la ceguera, como por un carbunco y otras cosas que hacen alarde de ornamento, belleza y pompa. Si vuestros artistas supieran que su príncipe Galeno,
no llaman a nadie como él está en el infierno, desde donde me he enviado cartas, se santiguarían con una cola de zorro. De la misma manera tu Avicena se sienta en el vestíbulo del portal infernal, y he disputado con él sobre su aurum potabile, su tintura de los filósofos, su quintesencia y piedra filosofal, su mitri de Kiko, su teriac y todo lo demás. Oh hipócritas que despreciáis las verdades que os enseña un verdadero médico, que está él mismo instruido por la naturaleza y es hijo de Dios mismo. Venid pues y escuchad, impostores que solo prevalecen por la autoridad de vuestros altos cargos. Después de mi muerte mis discípulos irrumpirán y os arrastrarán hacia la luz, y os expondrán vuestras sucias drogas, con las que hasta ahora habéis cercado la muerte de los príncipes y de los más invencibles magnates del mundo cristiano. Ay de vuestro cuello en el día del juicio. Sé que la monarquía será mía. Mío también será el honor y la gloria. No es que me alabe a mí mismo, la naturaleza me alaba. De ella nazco, a ella la sigo. Ella me conoce y yo la conozco. La luz que hay en ella la he visto, también afuera probé lo mismo en la figura del microcosmos y lo encontré en ese universo. Pero debo continuar con mi diseño para satisfacer a mis discípulos en todo su deseo. Con mucho gusto hago esto por ellos, aunque solo sean expertos en la luz de la naturaleza y profundamente practicados en los asuntos astrales, y finalmente se conviertan en adeptos a la filosofía, lo que les permite conocer la naturaleza de todo tipo de agua. Toma pues de este líquido de los minerales que he dicho 4 partes en peso, de la tierra de sol rojo 2 partes, de azufre de sol 1 parte. Ponlos juntos en un pelícano, congélalos y disuélvelos 3 veces. Así tendréis la tintura de los alquimistas. No hemos descrito aquí su peso, pero se da en el libro sobre transmutaciones. Entonces ahora aquel que tenga de 1 a 1000 onzas de astrum solis también tendrá su propio cuerpo de sol. Si tenéis el astrum de mercurio, de la misma manera tendréis todo el cuerpo de mercurio común. Si tienes el astrum de Venus, de la misma manera tendrás todo el cuerpo de Venus y lo transformarás en el mejor metal. Todos estos hechos han sido probados. Lo mismo debe entenderse también en cuanto a los astros de los otros planetas, como Saturno, Júpiter, Marte, Luna y los demás. Porque con ellos también se preparan tinturas, de las que ahora no hacemos mención en este lugar, porque ya nos hemos extendido bastante sobre ellas en el libro de la naturaleza de las cosas y en las archidoxias. Así también la primera entidad de metales y minerales terrestres se ha hecho suficientemente clara para que los alquimistas puedan obtener la tintura de los alquimistas. Este trabajo, la tintura de los alquimistas, no necesita durar 9 meses, pero rápidamente y sin demora podéis continuar con el arte espagírico de los alquimistas y, en el espacio de 40 días, podréis fijar esta sustancia alquímica, exaltarla, pudrirla, fermentarla, coagularla en piedra y producir el fénix alquímico. Pero conviene señalar bien que el azufre del cinabrio se convierte en el águila voladora, cuyas alas vuelan sin viento, y llevan el cuerpo del fénix al nido de sus padres, donde se alimenta del elemento fuego, y los jóvenes le sacan los ojos, de donde emerge una blancura, dividida en su esfera y vida de su propio corazón, por el bálsamo de sus entrañas, según la propiedad de los cabalistas. Lo que Paracelso ha hecho aquí es un sabotaje epistemológico. La tradición alquímica recibida, desde los maestros árabes hasta las compilaciones europeas, había codificado mercurio y azufre como los principios binarios de los que surgían todos los metales y minerales. No se trataba de una mera oscuridad simbólica. Se afirmó como descripción de la composición química real. Paracelso no rechaza el marco. Él lo amplía. Añade un tercer principio, el agua mineral, el medio acuoso, el coagulante. Y lo hace operativo no místicamente sino prácticamente. Cuando se separa el cinabrio mediante destilación, putrefacción, calcinación y recombinación, se revela este tercer principio en funcionamiento. Está oculto hasta que el arte espagírico, el arte de la separación y la reunión, lo obliga a hacerse visible. Los filósofos anteriores a él la apuntaron con sus misiles y se desviaron mucho del blanco porque carecían de un método. Y llegaron nombres, no operaciones. Tenían doctrina, no praxis. El lenguaje de los astraplanetarios aquí es crucial. Paracelso no abandona el marco astrológico de la alquimia medieval. Lo intensifica. Cada metal tiene un astrum, una correspondencia celestial, una esencia estrellada, que puede extraerse, concentrarse y usarse como tintura para transformar la materia básica en la forma perfeccionada de ese metal.
El león rojo se convierte en la tintura del sol, oro, el león verde se convierte en la tintura de Venus, cobre. El trabajo no se desarrolla a través de meditación mística, sino a través de 40 días de precisa manipulación térmica, putrefacción, fermentación y destilación. El fénix emerge la materia renovada, solo a través del dominio técnico de la secuencia y el grado. Esta es la mutación central. Paracelso fusiona la química de laboratorio con la cosmología hermética de manera tan completa que no se pueden separar las dos. El microcosmos y el macrocosmos no son analogías. Se unifican mediante la práctica de la destilación. Cuando declara, de ella nací, a ella la sigo, que ella es la naturaleza, no los libros, está afirmando que la fidelidad a la observación de laboratorio reemplaza el aprendizaje universitario. Este texto sembró siglos de medicina química, la iatroquímica del siglo XVII y la eventual división entre la alquimia como química operativa y la alquimia como filosofía espiritual. Siguiente, Henry Cornelius Agrippa sobre la geomancia. El Spitzenkorbtelema. Si este archivo te resulta útil, apóyalo en Patreon. Enlace en la descripción.